¿Qué tal? Bienvenidos a la práctica número 22. En esta práctica vamos a realizar un circuito con el regulador de voltaje. Ahora, ya hemos estado hablando acerca de transistores, capacitores, resistores, LEDs y muchísimas cosas. Otros dispositivos electrónicos. Ahora, aquí en la parte de componentes nosotros vamos a seleccionar la parte de todos, porque es muy importante que nosotros ya vayamos poco a poco irnos familiarizando con microcontroladores. Por ejemplo, aquí tenemos el Arduino Uno, el Tiny, tenemos otros circuitos integrados, por ejemplo, el temporizador 555, un temporizador doble, amplificadores operacionales, unos comparadores. Estos circuitos integrados, estos microcontroladores, son circuitos que trabajan en un rango, en un cierto voltaje. Si nosotros suministramos mayor voltaje al que operan estos circuitos integrados, los vamos a dañar, los vamos a quemar y vamos a tener que estar comprando más. Entonces, siempre es mejor estarlos protegiendo con circuitos anexos, circuitos alrededor de ellos. Los microcontroladores, por ejemplo, pueden llegar a ser mucho más caros. Entonces, necesitamos una forma de protegerlos, de asegurarnos que trabajen bien estos microcontroladores, estos circuitos integrados. Ahora tenemos otros circuitos integrados que nos ayudan a, pues, que nosotros suministremos el voltaje adecuado a estos circuitos. Entonces tenemos otros circuitos integrados que sirven para esto. Es el caso del regulador de voltaje de 5 volts, que es el LM7805. 5 volts es un voltaje al que trabajan muchos circuitos integrados. También hay circuitos integrados que trabajan a 3.3 volts y por eso pues tenemos el regulador de 3.3 volts aquí abajo. Ahora, aquí en la plataforma nos indica que nosotros tenemos el LM7805. Ahora, nosotros en internet, pues lo que hicimos es ya buscar la hoja técnica o el datasheet del 7805. Ahora, ¿dónde la encontramos? La encontramos en www.aldatasheet.com. Muy bien, ahora, una vez de que nosotros aquí tenemos estas hojas técnicas, todas generalmente vienen en un inglés técnico, un inglés donde es fácil comprender por qué varias palabras se parecen al español. Lo primero que vemos es esta portada, esta página número 1, donde nos indica, por ejemplo, la empresa que lo fabrica. Ya hay muchas empresas que fabrican este circuito integrado en particular. En este caso es Fairchild Semiconductor. Y abajo pues nos indican algunos nombres o matrículas con los que podemos encontrar. Por ejemplo, el MC78XX, el M78XX, MC78XX. Ahorita les explico qué significan esas X. También, pues, de forma muy condensada en una sola frase, en una sola línea, en un solo renglón, nos indica qué podría ser. Aquí, pues, nos indica que es un regulador de voltaje positivo de 3 terminales y el 1A significa 1 amper. Ahora nos indica también algunas características, por ejemplo, corriente de salida de hasta 1 amper, voltajes de salida de 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24 volts. Ahora, les voy a explicar qué significan estas X. Estas X que nosotros encontramos aquí, pues nosotros las podemos ir sustituyendo. Por ejemplo, el LM7805 correspondería al de 5 volts. El 06 corresponde al de 6 volts y, por ejemplo, el LM7812 sería el de 12 volts. Ahora, cuando nosotros no encontramos un circuito integrado, un dispositivo electrónico, por este nombre, el LM7805, pues la empresa nos dice, ok, podrías encontrar algunos de los otros dos, con los otros nombres, el MC7805 o el MC7805A. Y está bien, son algunas actualizaciones, son como de la misma serie, que precisamente nos indican aquí en la descripción, nos dice
que el ME78XX son de la misma serie, de 3 terminales positivos. Ahora, también nos indican que lo podemos encontrar en diferente presentación, en diferente encapsulado, en diferente empaque, por así decirlo, que es el TO220 y el DPAC, que son estas dos que les estoy mostrando aquí en pantalla. El TO220 es el más común porque es también muy fácil de soldar, se puede ocupar en protoboards. En cambio, el DPAC no, ese ya es para más profesional, para cuando vamos avanzando en esta parte de la electrónica, pues ocupa menos espacios, más pequeño. También aquí pues en la descripción nos dice algunas características muy condensadas. Y aquí en este recuadro nos indica, por ejemplo, las terminales. Dice que hay una de entrada, input, que sería la de extrema izquierda. La del medio, que es GND o ground, es tierra. No es una tierra física, no hay que confundirla con una tierra física tal cual. Allí la terminal de extrema derecha es la de salida o output. Muy bien. Llegado a este punto, como nosotros tenemos un circuito integrado muy grande, donde adentro de un solo mismo empaquetado tenemos transistores, tenemos capacitores, pues ya la empresa lo que hace es que nos ofrece mejor un diagrama de bloques, que es el que estamos viendo, donde incluso aquí nos indica, como les estoy señalando, la entrada 1, que es el input, 2, que es GND, y 3, pues que es la salida o el output. A continuación también tenemos unas tablas que son muy importantes porque nos indican los valores máximos con los que nosotros podemos operar. Por ejemplo, dice que el voltaje de entrada o input tenemos un valor máximo para los voltajes de salida de 5 a 18 volts, pues puede operar hasta 35 volts de entrada. Y para el voltaje de salida de 24 volts, pues hasta 40 volts de entrada, voltage input o input voltage. También algunas características de temperatura, algunas características eléctricas, por ejemplo, para el LM7805, y nos dice que pues ellos hicieron los circuitos de prueba con estos valores de capacitores, de entrada y de salida. También nos dice que típicamente, por ejemplo, para el 7805 vamos a tener un voltaje de salida de 5 volts. Y aquí vienen, por ejemplo, cómo los va regulando. Dice output voltage, lo vamos a simbolizar con VO y pues nos va a entregar un voltaje típico o típicamente de alguna forma de 5 volts. Va a ser mínimo de 4.8 y máximo de 5.2. Y pues más valores de milivolts y miliamperes. Un valor muy importante es precisamente este que nosotros tenemos aquí, que es el throughput voltage. Para el caso de este regulador, dice que con una corriente de salida de 1 ampere y una temperatura de ambiente de 25 grados centígrados, vamos a tener un throughput voltage de 2 volts. ¿Esto qué quiere decir? Que es como una caída de voltaje, por así decirlo. No es tal cual la traducción. Eso lo vamos a ver ahorita ya que hagamos nuestra práctica. Y tenemos pues otras características, por ejemplo, para los otros circuitos integrados, que son el 7806 y así sucesivamente. Ahora, nos vamos hasta la página número 20 y aquí en la página número 20 encontramos algunas gráficas de cómo funcionan la corriente contra la temperatura y así, por ejemplo, el voltaje y la temperatura y cómo van cambiando. Ahora tenemos estos circuitos que son los de aplicaciones típicas, que es el circuito que vamos a proceder a armar ahorita. Nosotros vamos a conectar el regulador 7805, dice que vamos a tener un voltaje de entrada y vamos a conectar un capacitor de 0.33 microfaradios, es un capacitor fijo y también es un capacitor sin polaridad. Y en la salida vamos a conectar uno de 0.1 microfaradios. Y así también tenemos diferentes circuitos. Es muy común
que encuentro en algunos foros, en algunos chats, pues acerca de estos circuitos, de cómo los arman. Y pues en las hojas técnicas vienen incluso los ejemplos, vienen muchos ejemplos para que nosotros podamos armarlos. Incluso con otros circuitos integrados y con más componentes. Por ejemplo, un regulador de salida ajustable de 7 a 30 volts, por ejemplo, aquí podemos encontrarlos para cuando nosotros tenemos altas corrientes, pues aquí le ponen un capacitor, un transistor y también un resistor de 3 ohms, por ejemplo, y entonces vienen las ecuaciones y toda esta parte. Entonces vamos a proceder a armar este circuito que nosotros tenemos aquí, el primerito que es el que vamos a aplicar continuamente en nuestras siguientes prácticas. Muy bien, nosotros aquí ya tenemos nuestro protoboard y lo primero que vamos a ocupar es también nuestro regulador de voltaje. Ahora, ¿por qué primero el regulador de voltaje? Él nos va a marcar precisamente cómo vamos a estar ocupando el circuito, porque ya al momento de armar nuestra práctica en una tablilla real, es muy difícil que nosotros estemos moviendo las patitas o las terminales de nuestro regulador. Y precisamente aquí nos indican entrada, tierra y salida, input, ground and output. Y como nos está indicando el circuito, pues vamos a ocupar unos condensadores o capacitores y vamos a cambiar su parámetro. Este primero dice que es de 0.33 microfaradios y luego tenemos otro que vamos a conectar aquí y este es de 0.1 microfaradios. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Ahora, nosotros una vez de que ya tenemos así nuestro circuito, ¿qué es lo siguiente que vamos a ocupar? Vamos a ocupar una fuente de alimentación o un suministro de energía. Tú podrías ocupar una batería de 9 volts, por ejemplo. Y ahí está. Vamos a ocupar esta fuente. La vamos a colocar aquí a un ladito. Y también vamos a ocupar un multímetro. Ahí está. El multímetro ya lo tenemos para la sección de volts. Ok. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice que vamos a tener un voltaje de entrada. Para eso voy a conectar esta terminal positiva de nuestra fuente aquí. Al primer terminal, que sería el de input o en la entrada de nuestro regulador de voltaje. Y le vamos a cambiar el color a un color rojo para que no haya ningún problema. Luego, este cable también, el terminal negativo, lo voy a mandar aquí al nodo que nosotros tenemos aquí como negativo, va a ser nuestra referencia. Y lo vamos a conectar aquí abajito. Muy bien. Ahí está. Y lo vamos a cambiar a un color negro. Algo bien importante de nuestra fuente de alimentación es que vamos a querer que tenga un voltaje máximo, por ejemplo, de 24 volts. Está bien. Y ahora el multímetro también lo vamos a conectar aquí al negativo. Todo está en color negro. Y a la salida de nuestro regulador lo vamos a conectar el positivo de nuestro multímetro para ver cuánto voltaje pues, nos está entregando realmente a la salida. Ahí está. Solamente que para no confundirnos entre el voltaje de entrada lo estamos dejando en color rojo, este lo vamos a cambiar a color naranja. Y la terminal del medio, que es ground, la vamos a conectar al nodo que nosotros tenemos acá. Y lo vamos a conectar con un cable de color negro. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Vamos a iniciar la simulación y quiero que vayamos observando poco a poco qué es lo que está pasando.
Nuestra fuente de alimentación tiene 24 volts, se está estabilizando el circuito y observen que en el multímetro de la derecha nosotros tenemos 5 volts. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos cambiando poco a poco el voltaje? Por ejemplo, 20 volts, 19 volts. Observen que el multímetro de la derecha no se movió para nada. Ahora voy a ir bajando el voltaje poco a poco y ahí está. 15 volts y nosotros tenemos 5 volts a la salida. Ahora, ¿qué pasa si nosotros seguimos bajando un poco, todavía más? Por ejemplo, ahí tenemos 10 volts aproximadamente. Ahí está, 9.82, 9.80. Y pues seguimos teniendo 5 volts a la salida. Ahora vamos a ir bajando poco a poco 8 volts. Seguimos teniendo, ahí está, los 5 volts. 7.8 volts y seguimos teniendo los 5 volts. Ahora, ¿qué pasa si nosotros bajamos todavía un poco más? Y observen que ya el multímetro de la derecha se movió. 6 volts y pues ya nos está dando la salida 4 volts. Esto te está relacionado con el parámetro que les decía de dropout voltage, esos 2 volts que necesitamos por encima del regulador de voltaje, es decir, 7 volts. El regulador de voltaje funciona de 7 volts en adelante, hasta 24 volts según la hoja técnica. Si nosotros suministramos un voltaje menor a 7 volts, pues no está funcionando bien nuestro regulador de voltaje. Muy bien, es todo por esta práctica. Vamos a seguir ocupando este circuito. Es importante que siempre protejas tus circuitos electrónicos con un regulador de voltaje. Precisamente es más económico que comprar, por ejemplo, un microcontrolador nuevo. Espero que esta práctica te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en las siguientes prácticas. Hasta luego.